Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con el campo innovador. El ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP del campo experimental Cotaxtla, listo con nosotros. Adelante, Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM a través de este excelente programa de análisis y de opinión. Y hoy en Campo Innovador continuamos platicando sobre estos temas de la mitigación del cambio climático, pero hay que aportar algo y esto lo haremos a través del surco. Y vamos a tratar un tema que en otras ocasiones ha sido prácticamente muy agronómico. Aquí le vamos a dar un enfoque más hacia la parte ambiental y del clima. Los abonos verdes son plantas, cualquier planta es un abono verde, pero hay algunas muy eficientes, muy especializadas, que en su momento se utilizaron o se utilizan como cobertera del suelo para evitar la erosión, pero ahora tiene un enfoque hacia al término que se llama sumidero de carbono, que ahorita más adelante les comentaremos, pero al mismo tiempo son aliados de la producción maicera por el trabajo que hemos realizado en los últimos 2 años y este que va caminando, precisamente cómo contribuyen y al mismo tiempo también contribuyen al tema de la mitigación del cambio climático. Y bueno, este término de abonos verdes se ha ampliado desde hace un tiempo. Como les decía yo, pasaron no solamente a ser plantas con cobertera, sino que ahora van a protegerlo de la erosión. También hay estudios ya más recientes que hablan sobre las propiedades químicas que favorecen al suelo cuando se establecen estas plantas como rotación de cultivo. Y este abono verde funciona como sumidero de carbono. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Actualmente hay una tendencia sobre la descarbonización en el medio ambiente y es el proceso de reducir la cantidad de emisiones de carbono, principalmente dióxido de carbono o también llamado CO2, que se liberan en la atmósfera por nuestras actividades, por el progreso y las actividades agroindustriales e industriales, y también en la naturaleza aporta de forma natural dióxido de carbono. Esta descarbonización es importante porque el CO2 y otros gases de efecto invernadero son la principal causa del calentamiento global. Este fenómeno provoca fenómenos climáticos extremos, como son excesos de lluvia, sequía, y finalmente afectan a la biodiversidad y también a los seres humanos. Ahora, ¿cómo combinar, cómo conciliar esto? Bueno, la agricultura de conservación requiere de un proceso de progreso para ir cambiando algunos componentes tecnológicos o algunas actividades cuando produce uno cultivos. Esta agricultura, conforme se va haciendo menos de impacto en el medio ambiente, también reduces la emisión de CO2. Por ejemplo, si vamos a sembrar maíz, hay que usar fertilizantes. Para producir esos fertilizantes se tiene que usar energía y también cuando aplicamos estos fertilizantes también liberan, pues de alguna manera, dióxido de carbono. Si nosotros vamos disminuyendo sus cantidades, pues también vamos ayudando al medio ambiente, pero las plantas pueden ayudarnos a capturar el carbono que está en el ambiente, pues se llama sumidero de carbono el suelo. Y esta acción puede ser a través del uso de abonos verdes, que de preferencia sean las leguminosas porque son las que son más eficientes y pueden producir mucha, aquí se le llama fitomasa, pero es toda la vegetación, el follaje, los residuos, que después se van a convertir en materia orgánica, van a mejorar la estructura del suelo, pero también nos van a ayudar a capturar ese carbono. A este conocimiento se añade que los abonos verdes van a proteger, recuperar, aportar y mejorar las condiciones biológicas, físicas y de nutrición del suelo. O sea, lo van a hacer más fértil. Y un abono verde por excelencia es la famosa canavalia que ya hemos platicado en otras ocasiones, pero ahora, como decía, vamos a platicarlo con un enfoque climático. Todo mundo puede aportar cómo reducir esta cuestión de los gases de efecto invernadero, pero particularmente los que se dedican a la agricultura, a la ganadería, inclusive a la actividad forestal, cuando está en proceso las plantaciones, pueden establecer esta planta que vuelvo a repetir, se llama canavalia,
porque fija el nitrógeno del aire, o sea, desde el punto de vista nutricional, pero también fija el carbono que anda suelto ahí en el medio ambiente y eso ayuda a reducir, pues, de alguna manera el dióxido de carbono. También es una planta que cuando se incorpora al suelo aporta cantidades apreciables de fósforo y potasio, que son elementos muy importantes para la alimentación de un cultivo demandante como es el maíz, la caña de azúcar y otras gramíneas. La cannabis es considerada la mejor leguminosa para enfrentar la sequía, por ser sumamente resistente. Ya le hemos visto que se va sin agua y se adapta a suelos malos, deteriorados, lixiviados, ácidos y salinos como los que están en las zonas de costa. Esta leguminosa, muy rústica, puede durar un año o casi 2 años. Posee una alta sensibilidad a la luz. O sea, entre más luz recibe, más rápido es su crecimiento y produce más follaje. Y como decía, aguanta la sequía gracias a que la raíz se va muy profunda. Ahora, ¿cuánto produce de materia verde la canavalia? Bueno, los estudios que se hacen, dependiendo mucho de la población de plantas que se siembran, puede llegar a producir hasta 30 toneladas de residuo verde, o sea, follaje, los tallos, las hojas. Y esta, pues al momento en que va perdiendo la humedad, se va a convertir en materia seca. Es decir, de 30 toneladas va a pasar a 6, un poco más de 6 toneladas por hectárea. Y esto es sembrando 20 o 30 kilos de semilla. Ahora imagínense trasladar 30 toneladas de residuo vegetal, distribuirlos y esperar que se desintegren. Cuando la canavalia, desde que está sembrada, ya está trabajando, fijando nitrógeno, carbono, contribuye a descompactar el suelo, por ejemplo, en los suelos ganaderos, mejora la aireación del suelo y cuando se incorpora, pues produce que este suelo sea más fértil y más nutritivo, Jorge. Oye, Paco, y este tipo de cultivos y bueno, sobre todo ya, pues todas estas acciones que van en pos de mitigar los efectos del cambio climático, ¿qué tanto se están llevando a cabo? Por ejemplo, la siembra de esta canavalia, ¿se está haciendo o no se está haciendo o apenas está comenzando? ¿Qué tanto avance hay? Mira, Jorge, desafortunadamente, esta tecnología, bueno, hoy en día tenemos más conocimiento sobre ella, empezó en 1955 en el campo Cotazla por un ingeniero agrónomo de apellido Vallejo, nativo y oriundo de aquí del puerto de Veracruz. Él fue el primero que hizo estos trabajos, obviamente con propósito de mejoramiento de suelo y de reducir costos de producción en cuanto a la fertilización. De momento, ese gran periodo del 55, yo creo que hasta por el 2000, se desapareció ese interés. Realmente nadie ni sabían muchos cuando platicábamos de esto. Y hoy en día hay una tendencia, pero es muy pequeña, ¿eh? O sea, por eso traigo este tipo de temas, pues para incentivar a que se interese la gente, porque a veces uno le dice, oye, ¿estás preocupado por el medio ambiente? Sí. ¿Y qué estás haciendo? Pues nada, ¿no? Entonces, a nivel del campo, aquí hay una alternativa y si hay preocupación por el tema del cambio climático. Y bueno, atendiendo y respondiendo a esta inquietud tuya, pasaré ahora al tema de, bueno, ¿y qué beneficios trae si se dedica uno a esto? ¿Cómo la puede uno asociar? Pues para que sea doble o triple beneficio. Por ejemplo, la cannabis cuando se siembra así como cultivo solo, puede fijar 3.4 toneladas de carbono. O sea, es bastante por hectárea. Esto proviene de las hojas, de los tallos y de las raíces. Y es acumulado precisamente porque la cannabis cuando está verde está capturando el dióxido de carbono de la atmósfera y está poniéndolo al suelo para mejorar. Estos resultados están dentro de los índices normales de absorción de varias especies que también hacen lo mismo, ¿no? Entre más grande la especie, pues más toneladas de carbono aporta. Los resultados es que si tú mantienes por mucho tiempo la canavalia sin que la incorpores al suelo, pues va a favorecer mucho la fijación de carbono y nitrógeno. Ahora voy a la parte técnico-productiva. Para los agricultores que por alguna razón quieren reducir el uso de los fertilizantes,
El campo Cotastla ha realizado ya desde hace unos años para acá, pues evaluaciones de cómo producir maíz asociados con abonos verdes, ya sea previo a su siembra o asociado. Esto lo hemos hecho en la cuenca del Papaloapan y aquí en los suelos arenosos del puerto de Veracruz. Ya llevamos 2 años, el ciclo primavera-verano 22 y el 23, y esto nos ayuda mucho a saber cómo se comporta en un suelo bueno, como la cuenca del Papaloapan, que en particular este sitio lleva 8 años consecutivos de sembrarse maíz y leguminosas. Por lo tanto, es un suelo bastante correcto, ya se recuperó. Pero también lo pusimos en un suelo de aquí del municipio de Veracruz, que es suelo arenoso con pH ácido, de pH de 4.5, oye, es bastante ácido. Se considera como suelo de baja fertilidad, pero aparte nada más ha sido sembrado por maíz y no ha tenido rotación de leguminosas. Quiero comentarles que en estos 2 años, por ejemplo, en la cuenca del Papaloapan, en particular en Carlos Acarrillo, sembrar maíz asociado con canavalia sin fertilización rindió igual que el que se fertilizó con los tradicionales fertilizantes. Obtuvimos cerca de 6 toneladas sin fertilización química. El antecedente es que es un suelo que ya lleva 8 años consecutivos. De hecho, ya va a cumplir 9 años, perdón, va a cumplir ya 10 años consecutivos de hacer este trabajo. Pero, por ejemplo, en el municipio de Veracruz, donde no se ha rehabilitado el suelo, el pH sigue siendo ácido, no se siembra ninguna rotación de leguminosas, pues sí hubo diferencias, pero también nos indica que sembrando canavalia y un poco de fertilizante podemos llegar casi a las 3 toneladas, mientras que el otro tratamiento apenas si llegó a los 3.8 toneladas con la cantidad de fertilizante convencional. Quiere decir que ahí va, año con año puede ir mejorando, pero bueno, la gente pues, tiene ahí la información ya para que pueda llevar a cabo este tipo de proyectos, producir maíz en combinación con la canavalia y se va a ahorrar dinero. Este ciclo 23, tanto allá en la cuenca del Papaloapan como aquí en el municipio de Veracruz, seguimos haciendo esto para tener certeza cómo va aumentando la calidad del suelo en suelos malos y cómo se puede mantener la producción de maíz en suelos que han sido mejor manejados. Aquí le hemos ya aplicado cal dolomita al suelo y esperamos a ver cómo se comporta la producción de maíz asociada con canavalia en un suelo ácido. La canavalia, después de todo esto que les he platicado, mejora la condición biológica del suelo, mejora el agroecosistema del productor y además pues estamos contribuyendo a crear sumideros de carbono y de esta manera contribuimos a mitigar el cambio climático desde el surco, Jorge. Pues qué bueno, Paco, que traes estos temas y como bien lo indicaste hace un momento, pues sí, mucha gente que está preocupada por el cambio climático, pero pues no hacen nada. Y aquí hay una buena solución para ir Sí. aportando cada quien su grano de tierra y de canavalia para mitigar el cambio climático, Paco. Así es, pues era importante compartirles y no guardarse la información, sino que sea del dominio público y bueno, ya dependerá del interés y de los deseos de hacer esto, ¿no? Seguimos en el camino, yo digo que correcto, de contribuir al medio ambiente, ahora con tecnologías más sustentables. Nos vemos a encontrar el próximo viernes. Buenas agrotardes. Igualmente, Paco, muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vamos el fin de semana. Vamos a estar el próximo lunes aquí en Conexión de Análisis. Entrevista en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.